Orden y simetría. Te presento las vías más elementales para organizar y relacionar los espacios. Todo esto según Chink en su libro Forma, Espacio y Orden. Para entender en qué espacio geométrico estamos, debemos conocer la geometría euclidiana. Pero ¿quién es Euclides y qué es la geometría euclidiana? Este señor griego con barba y con gorrito gracioso es Euclides. Él es la razón por qué la geometría de toda la vida que conocemos se le llama geometría euclidiana. El libro más famoso de matemática de toda la historia se llama Los Elementos de Euclides, que es una joya del saber humano. Aquí el amigo del gorrito chistoso fundó la geometría y dio 5 postulados. Desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. Toda recta se puede prolongar indefinidamente. En cualquier centro y con cualquier distancia se puede trazar un círculo. Todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto, que por un punto exterior a cualquier línea recta se puede trazar una única paralela a dicha recta. Esto a la gente le molesta mucho, hace mucho tiempo, pero será para otro video. Con esta arma esencial, con este saber inicial, la geometría euclidiana y con las operaciones formales iniciales que ya vimos, nos serán útiles para el análisis y la generación de la forma arquitectónica. ¿Qué es el orden? Mi colega Campos Baeza te lo explica bien. El mismo que sintetiza la idea de su proyecto en una maqueta que cabe en la palma de una mano. Baeza dice, uno de los fines más claros en la arquitectura es establecer el orden de los espacios. El concepto de espacio abarca demasiado. Puede ser una ciudad, un edificio o una habitación. Esto también volvemos a la Gestalt. Cuando percibimos la forma arquitectónica como totalidades, como dice la Gestalt, ese orden se nos manifiesta a través de las relaciones, también criterios de la Gestalt. Estos unen, enlazan y vinculan las partes que conforman el sistema. Sistematizar es disponer y organizar, mientras que estructurar es establecer las leyes que regirán y mantendrán ese orden. Estas imágenes que ven ahí del exterior están bonitas y no se preguntan cómo nace la idea, cómo se va desarrollando los elementos, cómo llega a esa disposición de espacios y a esa forma. Bueno, el proceso de diseño no es lineal, a veces se debe retroceder sobre los pasos. Para ayudarnos a llegar a la obra terminada, disponemos de herramientas, armas para nuestros cerebros. En esta síntesis se incluyen diferentes operaciones formales. Parte con un único volumen pensado que será habitado y pensando en los distintos usos en las distintas horas del día. Luego ese volumen inicial se fragmenta y se desliza, obteniendo una descomposición volumétrica en función de los usos y al mismo tiempo generando ritmos geométricos y una secuencia de llenos y de vacíos. Y también jerarquizando un volumen, que en este caso el volumen contiene a las escaleras, que en conjunto con la materialidad lo destacan notablemente ante las otras partes. Principios ordenadores, Rey. Eje. Es una recta definida por dos puntos en el espacio de manera simétrica y equilibrada. Simetría. Distribución y organización equilibrada de formas y espacios equivalentes en lados opuestos de una recta o en un plano de separación con respecto a un eje, que es la más común de ver. Jerarquía. Puede ser una articulación, un elemento geométrico de gran relevancia de determinada forma o espacio. Estas son las que visualmente se perciben como se destacan más importantes que las otras formas y espacios de la organización. Ritmo, movimiento unificador que se caracteriza por la repetición, pueden ser columnas o elementos estructurales, modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. Estos, según Ching, son principios visuales. ¿Por qué? Porque están asociados al principio de la Gestalt. La Gestalt ya lo vimos, psicología de la forma. Lo vimos en el primer video de espacio vacío de baja calidad, en donde tratamos de explicar cómo se moldea un espacio vacío, costó eso, y cómo se puede percibir y construir a través de estos principios, ¿no? Pero bueno, correspondiendo a lo otro, te lo explico simple. Cuando se habla de pregnancia, la similitud o la ley de agrupamiento por proximidad y semejanza, se podría decir que estamos hablando de ritmo, que es un principio ordenador, conexiones y relaciones. Cuando se hablaba de eje y simetría, se asociaba como pregnancia, y en el caso de la cúpula, en principios ordenadores como jerarquía y en la Gestalt como la diferencia o los contrastes. ¿Qué es la geometría? Esa te la dejo como tarea para la casa. Bueno, ¿qué es la geometría para el arquitecto? Eso sí me interesa, che. Es un instrumento con el que nosotros delimitamos, cortamos, precisamos y formamos el espacio, al ocuparse de las cualidades y propiedades de la forma en el espacio. Palabras importantes.
constituye un sistema gráfico y matemático que nos permite construir y controlar las mismas. Con esto, nosotros convertimos una idea en una forma, un concepto, en una realidad construida. Utilizamos la geometría como instrumento e intermediación. Bien, por llegar aquí subiste de nivel, te voy a dar nuevas armas para tu cerebro, nuevos saberes, para que el día de mañana le armes el mejor baño a la tía. Geometría euclidiana. Elementos básicos o primarios. Punto, línea, plano y volumen. Recordemos en el caso del punto que es considerado la intersección de dos segmentos. Es estático y no direccional. La línea, que es direccional y señala el contorno de un plano, o la intersección de dos caras, o dos planos. El plano, que cierra un volumen, o se entiende como el envolvente exterior de los cuerpos, y el volumen, como la parte del espacio limitado por su superficie, a esto le llamamos caras. El volumen puede ser sólido o puede ser hueco. En síntesis, un objeto que ocupa un lugar en el espacio. Todo esto se ve materializado en las diversas exploraciones geométricas. Esto nos ayuda a transitar el proceso de diseño de nuestros proyectos para ir de la idea del concepto a la forma, es decir, darle forma a tus ideas. ¿Entendiste, Rey? Si quieres ser arquitecto, tenés que conocer esto. Y también debes conocer al arquitecto que jamás fue arquitecto, Le Corbusier. Y si no conoces Le Corbusier, quién fue y quién es, no deberías estudiar arquitectura. Bueno, sigamos. Todos los anteriores elementos mencionados, concretamente el volumen, siempre estarán en relación a un espacio, es decir, al espacio euclidiano. Siempre al espacio euclidiano, donde se cumplen los postulados de Euclides. Espacio tridimensional que tiene un sistema de eje de coordenadas es el espacio que se trabaja en SketchUp en este espacio tridimensional. Vemos transformaciones isométricas o rígidas, como pueden ser la traslación, que es el cambio de posición del volumen, la rotación, que implica el cambio de dirección del volumen, todo esto siempre tomando como referencia las coordenadas. La reflexión, que es cuando tomamos el plano de simetría de un punto exterior de volumen y realizamos un reflejo de un giro de 180 grados que provoca el reflejo de ese volumen, que a su vez genera la simetría axial. Transformaciones flexibles. Y en el caso del marginado, que se llama la extensión, la homotesia. Le debería sonar, es matemática de primero, yo lo vi con el GeoGebra, bro. La homotesia no modifica la forma, pero sí cambia la posición y el tamaño de la figura. Una especie de cambiador de escala raro. Todo lo anterior dicho será profundizado en otros videos. Otra arma que nos aporta la geometría a otro saber son el repertorio de los cuerpos geométricos existentes. Te hago un pequeño resumen. Políedros regulares, que son los sólidos plánicos, los políedros irregulares y los cuerpos redondos. Todas las operaciones que realicemos serán en torno al cubo y al prisma. Check it out. Presta atención. En esta planta que tenemos por aquí se puede analizar varias cosas. Se entiende que se compone por tres volúmenes que conforman una U. Se entiende que uno de estos volúmenes tiene carácter de conector y este diseño en U hace que configure un espacio exterior delimitado por estos elementos. Se observa que en la fachada se identifica como línea recta el perfil del volumen, el cual visualmente se destaca jerárquicamente el volumen más alto de la izquierda, que contiene los espacios sociales o alberga la zona de día, que se podría decir de la vivienda. Pero no solo destaca por su tamaño, sino también por su intención por parte del diseñador, ¿no? Al hacer el uso de estos ladrillos a la vista y con esta foto que se logra ese efecto de unidad y de masa. En este otro caso, la planta se compone por un espacio principal y otros secundarios, por lo cual la fachada se percibe como un único elemento de perfil recto, con un ritmo alternando de vacíos y de llenos y un plano superior de cubierta, cuya cubierta de soporte se percibe conceptualmente como líneas. También se percibe como un recurso para modular estos llenos y vacíos del edificio. Viendo el edificio en escorzo, se identifica claramente un plano base elevado, sobre el cual este descansa el volumen. El volumen con un fuerte carácter de masa. En el interior se entiende que estos llenos corresponden en los espacios para dormir, y en los vacíos, lógicamente, alojan las aberturas que permiten la iluminación natural y la ventilación. Ejemplo situado en la costa argentina. La planta, la cual entendemos a nivel cero, es un espacio de uso social y de un espacio privado, y de otros espacios a sus alrededores a medio niveles, con espacios de carácter de conectores. Su volumetría se percibe como un prisma de hormigón que se intersectan cumpliendo el rol de envolvente y al mismo tiempo de elementos estructurales. En esta imagen, el concepto de plano de hormigón está presente en todos los elementos que componen la fachada.
En estos planos, que actúan como barandas en este espacio unido, incluso en el mobiliario de la vivienda, el concepto de plano es lo que predomina en la totalidad. Vemos en el espacio interior que los mobiliarios o los planos verticales divisorios delimitan sectores de la vivienda. En este boceto de los arquitectos, no justamente de la casa que estamos viendo, pero son bocetos de casas que parten de la misma idea. Se puede observar cómo se hace muy bien de la idea del plano. Aquí el plano quebrado horizontal, que se intercepta con un plano vertical, la concepción del espacio es llamado en clases de fenomenología como descomposición de la caja. Desde esta concepción, la habitación ya no es un prisma, sino 6 planos, que se empiezan a desfasar uno con otros, esto generando otros espacios, espacios intermedios de transición. El interior y exterior se funde y ahí hablamos de fluidez espacial, espacio vacío.